Damas y caballeros, buenas noches. Muy buenas noches, digo yo mejor, porque hoy, 16 de enero del año 2024, están ustedes con nosotros. Nos están acompañando en esta primera emisión de Noches de PH, el programa que transmite desde Bogotá para Colombia y desde Colombia para todo el mundo y transmite un tema que nos interesa muchísimo a todos nosotros. Hablamos de propiedad horizontal, o como lo conocemos acá en Colombia, propiedad horizontal, como la conocemos en otros países, de condominios. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que en este momento se está conectando y que nos van a ver posteriormente, muy seguramente desde el próximo jueves, cuando este episodio de Noches de PH surge al canal de YouTube de Jorge Enrique H., el caballero de la PH, el suscrito. Y muchísimas gracias a nuestra querida panelista de la noche de hoy, Sharon Pardo. Buenas Sharon, noches. Sharon nos ha acompañado ya en algunos capítulos, en algunos programas de Noches de PH y caramba, para mí es un honor tenerla esta noche acompañándonos. Sharon, buenas noches, ¿cómo has estado? Jorge Enrique, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan importante para la propiedad horizontal. Y bueno, para los que no conocemos a Sharon Pardo, me permito decirles el por qué está esta noche acompañándonos en este programa. Sharon ha reunido bastantes particularidades como persona y como profesional que me han animado a invitarla esta noche para que nos acompañe hablando de este tema tan interesante. Sharon, aparte de ser una dama muy elegante, muy atractiva, acabe de decirlo con respeto a tu familia, mm, es administradora de propiedad horizontal. Ha pertenecido al CPL, que ya nos explicará Sharon qué significan esas letras, qué es CPL. Es administradora, como ya lo dije, es defensora de derechos humanos, lo ha certificado. Ha tenido muchísimos otros roles, como ser consejera local de propiedad horizontal, consejera distrital de propiedad horizontal y, bueno, muchísimos otros logros que ha podido realizar a lo largo de su carrera profesional. Y como persona tiene un papel muy importante. Es madre de familia y una madre de familia que sacrifica mucho tiempo de su vida personal, de su vida de familia, por estárselo dedicando a la propiedad horizontal, al trabajo comunitario, a trabajar por los demás. Sharon, no sé si me quedó haciendo falta algo dentro de lo poquito que conozco de ti. No, está perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Resumidito, pero bien, ahí están. Bueno, muchísimas gracias por eso. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestra audiencia internacional, dentro de las cuales me permito enviar un saludo muy respetuoso a mi estimado licenciado Aníbal Ahumada, quien también ha dejado de lado sus labores por estar acompañándonos. Un abrazo para usted, mi estimado licenciado, a través de la distancia y un honor que nos hace tanto a Sharon como a mí al estar conectado con nosotros en esta noche. Sharon, entrando ya en materia, comencemos por esa pregunta que te hacía al comienzo. ¿Qué significa CPL? ¿Qué son esas letras? ¿Cómo planear a largo o algo así? No sé. Yo desconozco eso. Por favor, explícanos. Bueno, si me lo permites, creo que ahí sí como la Biblia, desde el principio, desde el Génesis, ¿sí? Porque es importante que nuestra audiencia conozca por qué se llega a ese punto de ser un representante ante el CPL y explicarles, obviamente, qué significan esas siglas. Eh, para el año 2018 se crean los consejos locales de propiedad horizontal por primera vez aquí en Bogotá.
¿cierto? Eso es importante decirlo. En el caso mío, que estaba representando o estoy representando a la localidad de Rafael Uribe, hubo un decreto local, que es el 011 que salió para ese año, donde nosotros ya salimos oficialmente reconocidos ante el Estado, porque obviamente es un acto administrativo que hace un alcalde local después de un proceso. ¿Cuál proceso? Pues un proceso donde tú te postulas a través de, puede ser alguna organización, en mi caso fue un edificio, un conjunto, quien dijo, oiga, chévere tener un representante nuestro ante la localidad, y obviamente hubo un proceso de elección popular, o sea, nosotros los consejeros locales, tanto los que estuvimos en el periodo pasado como en el que estamos en este momento vigentes, tenemos una elección por voto popular. Eso es lo primero que hay que aclarar. Obviamente es parte de la democracia que tiene nuestro país, y ese decreto local nos avala a nosotros en el caso de la localidad de Rafael Uribe. Los consejeros locales es en la misma proporción de ediles, Jorge Enrique. Entonces, por ejemplo, habrá localidades donde son 9, pues serán 9 consejeros, donde son 15 y así sucesivamente. Para mi caso, somos 11, y empezamos a trabajar, obviamente, por la propiedad horizontal sin saber cómo trabajar a nivel local. ¿Y porque es importante que nuestra audiencia lo sepa? Porque a pesar de que nosotros estamos hablando hace más de 20 años de propiedad horizontal, Jorge, desde el 2001, donde ya obviamente está la reforma a la ley y sale la ley 675, los espacios de participación política donde nosotros como propiedad horizontal trabajamos realmente son muy nuevos. Entonces empezamos a hacer un trabajo mancomunado, que incluso tú, sabes, fuiste uno de esos también, de esos colegas que participó de esos procesos, y llegamos a un punto donde, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Qué es lo que queremos hacer por nuestra localidad, por la propiedad horizontal al interior de nuestra localidad? Dentro de esos, digamos, primeros años, obviamente hay un trabajo de reconocimiento del territorio. En la gran mayoría de localidades nosotros no teníamos claro cuántas eran las propiedades horizontales reales, porque una cosa es lo que registran y otra cosa es lo que existe, ¿sí? Y ahí sí me Entonces, permito hacerte con todo el respeto que me claro que sí, mereces, Jorge Enrique. Sharon, me permito hacer un paréntesis para decir que esa parte fue un trabajo bastante duro, porque ni siquiera las mismas alcaldías locales ni la alcaldía mayor tenían un registro actualizado de todas y cada una de las copropiedades existentes en su territorio. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero en Y todo adicional, caso, trabajo durísimo que tocó. sí. Sigue. Adicional a eso, recuerda, Jorge Enrique, que veníamos de una transición donde las representaciones legales que se hacía de manera presencial. Entonces, obviamente, eso también favorecía en algunos casos y limitaban otros. Entonces, realmente no había como un consenso. Nosotros llegábamos muchas veces a las reuniones y habían registros, por ejemplo, de planeación distrital de X cantidad, Secretaría de Gobierno otras, la alcaldía otras. Nunca había como un consolidado, y obviamente eso formó parte, hacer un reglamento interno, ¿sí? Que incluso fue una tarea que se llevó también cuando fuimos consejeros distritales, también llegar a organizarnos. Y obviamente al ser los primeritos, pues fue un terreno que se avanzó duro, pero creo que sentó muchas bases para lo que es hoy en día el Consejo Distrital y obviamente los consejos locales. Ya entrando, digamos que propiamente en lo que me estás preguntando, para el año 2020 sale ya el siguiente decreto local, que si me lo permites, Jorge, es el 03 del 2020, que es donde ya la Secretaría de Gobierno emite precisamente pues la alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno, este decreto donde dicen, oiga, caramba, necesitamos nuestro Consejo de Planeación Local, CPL, Consejo de Planeación Local, con Ujú. X cantidad de organizaciones que necesitamos que tengan un reconocimiento, que tengan un representante al interior de estos consejos de planeación local. Dentro de este decreto, y siendo por primera vez reconocida la propiedad horizontal, hay otros como por ejemplo el sector religioso, también fuimos de los primeritos en su momento, y obviamente al ser miembro del consejo local,
somos nosotros como consejos locales quienes teníamos la obligación de enviar un representante, un referente, para que estuviera haciendo presencia durante estos procesos internos de la alcaldía. Eh, No te entiendo una aquí, cosa. Eso quiere decir que, por ejemplo, un sacerdote puede hacer parte, o bueno, un representante de una congregación religiosa, independientemente del credo, puede hacer parte del CPL. sí, de hecho, mira que convergen, si tú me lo permites, Jorge Enrique. Por ejemplo, estaban aquí juntas con su delegado, ¿sí? Padres de familia, juventudes, comerciantes, representantes del sector industrial, de la salud, que es un delegado que sí nombra la Distrital de Salud, y ese pues es algo también que va fijo por la Secretaría de Salud. Está las ONGs, también están ahí, el adulto mayor, el Consejo Tutelar está también ahí, están las comunidades étnicas, están las personas en condición de discapacidad, mujeres, acá lo que te decía, sector religioso, propiedad horizontal, viceusuarios, Jorge Enrique, sectores culturales, artísticos, asociaciones de medios de comunicación, asociaciones de víctimas, deportivas, LGBTI, organización del sector salud, que aquí obviamente ya va, digamos que una cosa es el representante del ministerio y otra cosa es digamos, como tal, el de la comunidad, derechos humanos, como ya lo hemos visto, organizaciones de las comunidades negras y afrodescendientes y raizales palenqueras donde existan, futboleras de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si tú lo miras, esto fue lo que nos dijo el decreto. Estas son las organizaciones que se van a recibir un representante o un delegado. Para la propiedad horizontal, como ya existe un consejo local formalmente organizado con su decreto, ¿sí? O sea, digamos que a nivel nacional somos los únicos, Jorge Enrique, que tenemos certificado, digámoslo, formal del Estado reconocido por un alcalde, donde hay un consejo local. ¿Sí? No tengo en este momento, no sé si de pronto durante el tiempo, pero fuimos los primeros con representación ante el Estado como propiedad horizontal. Y eso es importante resaltarlo. Ahora, Lo la propiedad resalto, horizontal dentro de ese lo, re- consejo, lo dime. resalto con una anécdota. En la localidad de Engativá tuvimos bastante situaciones como de contrapunteo, porque como en el decreto inicialmente no estaba contemplado el sector de la propiedad horizontal, entonces a la propiedad horizontal, aún a los miembros del Consejo de Propiedad Horizontal, como lo era yo en ese momento, no nos permitían participar. Mas, sin embargo, se dio la pelea entre comillas, porque fue pelea con argumentos, en donde se logró que esa parte del decreto fuera aclarada y la localidad engativa tuviera participación, creo, al igual que otras localidades dentro del CPL. Este también es otro logro que se pudo dar en virtud de ser los primeros en estar Ujú. en este escenario. Sí, de hecho, yo agradezco a mi grupo de consejeros de esa época 2018 quien me dio el aval. Como mujer, sí, yo soy, creo que soy la única mujer que pertenece al CPL. Obviamente ya acá hay otra resolución que hablaremos más adelante, porque obviamente nosotros tenemos nuestro periodo, sí, nuestra transición. Nosotros no somos, digamos, eternos, sino que tenemos obviamente una particularidad de cumplimiento de términos. En este caso, los consejos de planeación local existen para hacer veeduría al interior de las alcaldías locales frente a todo el tema de contratación y temas de participación. O sea, el CPL es el máximo órgano de participación ciudadana y por eso es que es tan pedido. Esto lo aprendí yo en el camino, Jorge Enrique, porque yo llegué allá, bueno, siendo nueva y obviamente me choqué con muchas cosas, pero aprendí que es el órgano máximo de participación ciudadana. Y gracias a Dios que Rafael Uribe es una de las localidades que más participación ciudadana tiene, y esto lo pudimos ver y lo vemos, lo seguimos viendo durante los encuentros ciudadanos y los presupuestos participativos que tenemos al interior de nuestra localidad. Y mira que en esta oportunidad también se está dando la participación de la mujer y bastante. Y acá por interno me acaban de enviar saludos para ti.
Gracias. se excusa por no estarnos acompañando, nada menos que la presidenta del Consejo del CPL de la localidad de Kennedy, la señora Marisol del Rocío Rodríguez, a quien le enviamos un abrazo también y le deseamos Gracias. éxitos en esta gestión. Y bueno, cuéntanos entonces, por favor, ¿qué funciones tiene este Consejo de Planeación? ¿Cuál es la importancia que tiene, aparte de ser el máximo órgano de participación ciudadana, como tú lo acabas de decir? Listo, es la máxima organización, entidad de participación, pero ¿qué hacen? ¿Qué hace el CPL? Mira, esto es como muy al nivel de los ediles, como para que me entiendan un poco. Sí, los ediles obviamente también son parte de ese cuerpo de veeduría al interior de cada localidad, pero con la diferencia de que nosotros no recibimos un solo centavo, nosotros trabajamos ad honorem porque nos gusta la causa, porque nos entregamos a una comunidad que nos elige, ¿sí? Nosotros no solamente hacemos reuniones por hacer reuniones, digamos que durante el último año pues han habido algunas cosas al interior de nuestro CPL, pero el trabajo se hace precisamente para no solamente llevar las necesidades de nuestras comunidades, ante, digamos, una instancia tan alta como lo es el CPL y poder gestionar a través de algunos proyectos o digamos que en esto, para eso existen los encuentros ciudadanos, donde nosotros recogemos todas esas memorias, recogemos todas esas necesidades, y es algo que lastimosamente, Jorge Enrique, la gente no conoce. Y es una de las tareas que nosotros como consejeros locales de propiedad horizontal nos propusimos y fue ser más visibles ante nuestra comunidad, no solamente porque queremos que nos reconozcan, sino porque hay mucha necesidad al interior de la propiedad horizontal y a nivel externo. Tú sabes, Jorge Enrique, que cuando uno va a pedir una ayuda a una alcaldía, ah, no, ustedes son propiedad privada, chao, y te van Eh, evacuando, Eso es lo ¿cierto? normal, eso es lo normal. Y Inclusive tenemos una situación que a mí me parece muy desastrosa. En muchas copropiedades le cierran la puerta casi que en la cara a los miembros de la Policía Nacional cuando van a ingresar en cumplimiento de sus tareas, que porque somos propiedad privada. Me encanta que nos estás explicando esa parte y nuevamente mis excusas y las ofrezco por anticipado por tanta interrupción. tranquilo. Y mira, algo importante, Jorge Enrique, y que quiero que obviamente la comunidad que nos está escuchando en este momento y que lo va a ver por diferido, es que conozcan cuáles son los procesos internos de cada localidad. Si bien podemos tener un estándar, cada localidad es un mundo diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Engativá, ustedes tienen una localidad muy grande, pero tienen nuevamente un sector muy comercial, tienen hotelería, tienen el aeropuerto, una serie de cosas que, digamos, se le van sumando precisamente que pueden irse consumiendo el presupuesto, digamos, local. Entonces, nosotros como consejeros locales, ¿qué hacemos? En mi caso de la propiedad horizontal, fuimos con esa lucha. Oiga, pero por ejemplo, tema de inseguridad. Sí, bueno, tenemos un parque al frente. El parque se nos está volviendo un espacio donde hay jíbaros, donde la gente entra a consumir, donde roban, donde matan, bueno, etcétera. ¿Qué pasa? Entonces podemos estar trabajando no solamente con el comité de seguridad o el comandante, digamos, de nuestra localidad, haciendo solicitudes directas, no solamente desde el consejo local, sino desde el consejo de planeación y viendo cómo podemos de pronto con los recursos o con las propuestas que ya se hayan, digamos, aprobado en su momento, cómo pueden ellos apoyarnos a nosotros. Puede hacer Jorge Enrique, y eso lo vimos en varios, digamos, puntos de la localidad. Puede hacer que la alcaldía no te diga, toma Sharon Pardo para que en tu conjunto pongas un circuito cerrado de televisión full, ¿cierto? Porque no te van a entregar el dinero. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ser transversales a todos los proyectos porque en la propiedad horizontal, siempre lo he dicho, convergen todas, todas las comunidades. Todas las que yo acabo de mencionar están dentro de la propiedad horizontal. Si yo te digo, Jorge Enrique, muy seguramente en tu conjunto tengas, por ejemplo, personas en condición de discapacidad o Las hay, raíceres.
afros, indígenas, sí, pueden concurrir muchas que obviamente, si bien no me van a votar el recurso, digamos, así para que lo haga internamente, sí podemos hacer esa transversalidad dentro de los proyectos que estén a nivel, digamos, como la Junta de Acción Comunal. Y aquí hay algo importante, Jorge Enrique, y es unirnos con la Junta de Acción Comunal. Yo sé que hayan habido choques, enemistades, mejor dicho, en esto se ve de todo, pero queramos o no, estamos al interior de una comunidad. Las juntas de acción local, perdón, comunal, han entendido a lo largo de todos estos últimos años que la propiedad va creciendo y va para arriba. O sea, nosotros aquí ya la propiedad horizontal va a seguir creciendo lastimosamente porque ya no hay donde más. O sea, si no construimos horizontalmente, la ciudad se estancaría. Ese es uno de los ítems, de los puntos que está viviendo por lo menos Bogotá al día de hoy, a 16 de enero del 2024. El terreno para el crecimiento horizontal se acabó. La única Ujú. forma de continuar con el acelerado crecimiento que tenemos es crecer, pero hacia arriba. De ahí que en Bogotá están construyéndose bastantes copropiedades en altura, bastantes condominios, bastantes propiedades horizontales en donde los pisos elevados están propendiendo a presentarse. Eso nos ayuda también a tener en claro otra cosa, que nos vamos a continuar conservando en el mismo entorno, en la misma área, en el mismo terreno. Por lo tanto, los clásicos barrios o vecindarios no van a dejar de existir. Así Antes, al es. contrario, se van a ver más fortalecidos porque van a llegar más personas a ese mismo territorio. Y ese mismo territorio es en donde están ustedes, señores comunales. Me refiero a las juntas de acción comunal. Entonces, tengamos una claridad. La Junta de Acción Comunal es el representante del barrio, es el más grande. El conjunto residencial es más pequeño y está incluido dentro del territorio de la Junta. Por eso los dos pueden coexistir tranquilamente, sin que ninguno de los dos tenga la posibilidad de quitarle funciones al otro, porque son diferentes, ¿cierto? Y mira que termino de contarte qué Por pasa en favor. esos casos, por ejemplo, de casos que tuvimos donde pudimos recibir inversión del Estado indirectamente, creando frentes de seguridad y con algunas instalaciones de cámaras en el sector, sí, en las cuadras, pero obviamente la propiedad horizontal tiene algo que no tiene, en este caso, digamos, una junta y es la seguridad interna. Entonces, en algunas comunidades se instalaron cámaras donde se vinculan a los deberes o a los equipos, digamos, de guardado interno, pues por temas de seguridad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, distribuyen 10 cámaras, pero el Sí. deber está al interior de una propiedad horizontal. Las sirenas, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde tuvimos un intento de sicariato y nosotros nos reunimos con la Junta de Acción Comunal y obviamente digamos que se activan las alarmas, ¿cierto? Y se crea obviamente ese frente y donde no solamente le notificamos a la comunidad, oiga, ojo, pilas que está pasando esto, sino que inmediatamente se hace un reporte al comandante de la zona para que obviamente pues esté alerta. Entonces, digamos que en ese caso nosotros podemos coexistir con las juntas de acción comunal. Entonces, por ejemplo, también se llevaron proyectos, por ejemplo, de capacitaciones. Durante la pandemia, Jorge Enrique, al interior de las copropiedades llegó el IDRD con sus, digamos, rutinas de ejercicio. Hemos tenido no solamente capacitación en ese sentido, sino con mujeres, con, digamos, en el tema de mascotas, ahora que llamamos animales de compañía, también pudimos llevar, digamos, que este tipo de eventos de esterilización, de vacunación. Y si bien la propiedad horizontal no está recibiendo un solo un peso o dinero para estas actividades, pues sí estamos siendo beneficiadas de ellas. Seguimos en el trabajo, Juan Enrique, porque hay muchas otras cosas que de pronto quisiéramos estar recibiendo, pero creo que ha sido un trabajo desde el año 2018, desde que se creó ese primer consejo local aquí en Bogotá, donde hemos estado trabajando precisamente para que haya mayor visibilidad de esas necesidades. Ahora, en pandemia, la pobreza oculta que se vio al interior de las propiedades horizontales.
Solo vi en una localidad, Jorge Enrique, y eso fue por televisión. No sé si de pronto existan otras localidades donde diga, oiga, Sharon, pero acá también se vio. Pero vi fue en la localidad de Kennedy, donde al interior de las propiedades horizontales esta alcaldía dispuso de recursos para llevar alimentos a esta comunidad, ¿sí? A varios conjuntos que imagino que obviamente el trabajo de identificación de población vulnerable lo hicieron también con su consejo local. Tú sabes que Kennedy es uno de los consejos locales que más activos está al interior del distrito y ellos lograron eso. ¿Cómo se hace eso? Pues siendo visibles, obteniendo un reconocimiento al interior de la localidad. El hecho de que a ustedes como comunidad les informaran, oiga, en su comunidad existe un consejo local que los pueden apoyar. Eso es algo positivo. Ahora, a nivel de Consejo de Planeación Local, que es ese CPL que tú me preguntabas, precisamente nosotros tenemos muchísima más responsabilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, participé activamente de las mesas para cuando estábamos haciendo el análisis del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo va a afectarnos a nosotros como propiedad horizontal esos proyectos o esa distribución que se estaba planeando en su momento pues para el distrito? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rafael Uribe hubo mucha controversia con el tema de la cárcel, ¿sí? Crear otra cárcel en la comunidad implica obviamente cierto nivel de seguridad que hay que mejorar, de iluminación, de comunicación con nuestros vecinos, residentes, etcétera. Entonces, digamos que son temas donde nosotros tenemos que ver, bueno, si esta zona ya me la abrieron como dentro de ese plan de ordenamiento territorial, digamos, está aprobado para construcción de vivienda multifamiliar o de propiedad horizontal. Oiga, pero si me la están aprobando en un barranco o en una zona de alto riesgo, ¿qué es lo que está pasando? Ahí es donde nosotros ponemos la alerta, no estamos de acuerdo y tenemos que empezar obviamente a hacer presión y gestión para que se escuchen esas necesidades. Por ejemplo, en algunas localidades, Jorge Enrique, y hablo por mi localidad, que es la que conozco, Rafael Uribe Uribe, hay proyectos que se han aprobado sin tener en cuenta, por ejemplo, la ampliación de vías, Precisamente ¿sí? para El allá tema, iba, Sharon, por para el ejemplo, tema el de la tema malla de, vial. y no solamente eso, Jorge Enrique, los servicios básicos, el Ajá. acueducto, la iluminación. Si tengo capacidad de transporte público y masivo para esa comunidad. No es lo mismo tener en un barrio, digamos, 1.200 familias que llegar a tener 3.000, 4.000, donde también incluyen vehículos, mascotas, etcétera, con todo lo que venimos nosotros con nuestra familia. Entonces, son los desafíos que nosotros tenemos que asumir y obviamente son los que tenemos que llevar ante esos espacios precisamente para que la comunidad pueda manifestarnos primero sus necesidades, recogerlas y mirar de qué forma y a quiénes se las puedo solicitar. Porque ese es otro tema, a quién yo puedo remitir, digamos, esa solicitud. Por ejemplo, en el caso de la malla vial local, hablemos de Rafael Uribe Uribe, que es tu localidad, para lo que se llama priorizar una vía. De una vía Ujú. alterna, una vía barrial en donde están ubicadas varias copropiedades. No sé si tú tuviste la oportunidad de participar en un proceso de Sí, estos y si fue así, por favor, me gustaría que nos ilustraras de cómo se realizó ese proyecto desde que se ve la necesidad hasta que efectivamente se culmina con la pavimentación o la reparación de esa zona, de esa vía. sí. Mira, Jorge Enrique, durante la alcaldía de Claudia López se hizo algo que no se había hecho nunca en las alcaldías locales y es que las personas, o sea, nosotros los ciudadanos, los residentes, tuvimos el manejo del 50% del presupuesto, Muy ¿sí? O sea, bueno, sí. nosotros tomamos decisión sobre ese 50%. Obviamente, digamos que dentro de ese otro 50% que le corresponde a la alcaldía, obviamente hay un tema de infraestructura, de malla vial, de educación, que es inamovible. Y dentro de lo que nos correspondía a nosotros también habían unos porcentajes que, oiga, digamos que por encima de esto, si se priorizan X cantidad de proyectos, pero el mínimo es este. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros fuimos a los primeros encuentros ciudadanos que nos tocó virtual porque nos cogió en plena pandemia y es donde nosotros reunimos esas necesidades de la comunidad. Ahora, ¿Qué es ¿qué son eso de los encuentros encuentros ciudadanos? ciudadanos? Perfecto. ¿Sí? Entonces, Sí. nosotros teníamos espacios por sector. Sector de la propiedad horizontal tuvo sus 2 horas, 3 horas, donde la gente que estaba interesada en temas de propiedad de ingresos dijo, mire, veo X, Y, Z, mejor dicho, ahí nos presentaron todas las necesidades
En el caso mío, yo fui la moderadora, o sea, fui la representante, pues obviamente al ser del CPL, tuve que recoger esas memorias, ¿cierto? Dentro de la comunidad salieron algo que se llamaron los comisionados, se escogieron dos comisionados quienes iban a redactar esas memorias, o lo que llamamos nosotros normalmente actas, ¿cierto? Son documentos, le llamamos memorias, donde recogíamos todo eso y se entregaban a la alcaldía local y le dijimos, mire, estas son nuestras memorias. Pero eso no es como que llegar a archivar y engavetar por allá, como solían hacerlo, no, eso tenía otro proceso, que es el que viene después de los encuentros, que son los presupuestos participativos. De acuerdo a todos esos insumos que nosotros recogimos, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros, con nuestros comisionados, dijimos, bueno, estas son las necesidades de nuestra comunidad, ¿cómo podemos fortalecerlas? Y es allí donde no solamente nosotros, sino cualquier persona de la comunidad podía presentar proyectos para esas necesidades. Eso es lo que votó la gente. Entonces, tenemos un 50% del presupuesto. Otros escogieron, por ejemplo, de pronto dicen, bueno, lo de propiedad horizontal no les pareció importante, pero les pareció más importante apoyar, por ejemplo, al sector indígena, su proyecto. Obviamente, eso está con resoluciones, con una serie, digamos, que de condiciones que nos da el Estado. Su proyecto debe contener esto, todo bien organizadito. Se van a unas votaciones que están dentro de la localidad, las personas van, votan por el proyecto que quieren y es ahí donde continúan el proceso y ya internamente, obviamente como eso tiene un monto, ya se escoge el operador y la implementación pues de estos proyectos. En el caso de propiedad horizontal, el proyecto que pasó fue precisamente para capacitar a las comunidades en temas de propiedad horizontal. Pero como te decía Jorge Enrique, hubo otros proyectos que fueron transversales, donde, por ejemplo, el sector de las personas que tienen manejo ambiental idearon proyectos de reciclaje y capacitación al interior de la propiedad horizontal, donde entregaban cierto material y digamos que estos son apoyos didácticos, pues para poder obviamente fortalecer estos procesos de recolección en la fuente. Otros fueron, por ejemplo, también a nivel de mascotas. Bueno, si antes la localidad tenía un 30%, por ejemplo, de vacunación y esterilización, pues ampliémoslo. Muchas de ellas se apoyaron de la propiedad horizontal, no solamente para divulgar la información, sino también para prestar sus espacios. Sí, oiga, tenemos un salón comunal y queremos hacer, por ejemplo, una actividad con adulto mayor, pues lo prestamos, ¿sí? Y son los acuerdos a los que se deben llegar con la comunidad, pero pues eso, pues más allá de decir, ay, es que son los de afuera, no, es que todos somos, pues, todos somos ciudadanos y residentes de una localidad. Entonces, si yo tengo el espacio y voy a poder, perdón, la redundancia, apoyar esos procesos, pues es que me corresponde también como consejera o en algunos casos somos administradores dentro de la misma localidad de poder también decirle a la gente, mire, permitamos el ingreso, que es lo que tú hablabas ahora, permitamos el ingreso de ciertas actividades para que obviamente podamos también aprovecharlas. Pero no nos podemos estar criticando, pero también cerrándole las puertas digamos que a las instancias. Perfecto. Ese es un claro ejemplo de esta clásica relación que nosotros buscamos siempre, la relación gana-gana, en donde cada una de las partes que intervienen en una acción ganan una parte y colocan también de su parte para que el conglomerado en general obtenga ese resultado final. Ujú, Ejemplo, lo que tú estás diciendo, una actividad con el adulto mayor. Si los expertos vienen de la alcaldía local, y son los que conocen cómo se hace esa actividad, pero no tienen el escenario físico en donde realizarlo, tenemos dos posibilidades. Uno, los salones comunales que los administran, los manejan normalmente las juntas de acción comunal y tenemos la posibilidad de los salones sociales que los administran los administradores de cada una de las copropiedades. Por eso la ujú, invitación cordial y muy respetuosa. Señores administradores, colaboremos con el gobierno. No quiere decir con esto que vayamos a votar por ellos ni nada de esas cosas, sino que son actividades gratuitas que benefician a la comunidad que nosotros estamos manejando ujú. o donde nosotros estamos viviendo. Entonces, por favor, abramos esas puertas que nos vamos a beneficiar todos, porque independientemente
que residan o no residan esos adultos mayores en la copropiedad, hay la posibilidad que vengan adultos mayores que viven dentro del barrio, que es el territorio de la Junta de Acción Comunal. Ahí nos beneficiamos todos. Entonces, ¿por qué no prestar un salón social para una actividad como esa, por ejemplo? Así es. Acuérdate, Jorge Enrique, que igual como lo manifesté al principio, digamos, cuando nosotros como Consejo de Planeación Local buscamos esas estrategias, ¿sí? Para que ese presupuesto que tiene el interior de la alcaldía no se vayan por ahí a contratos, como decimos nosotros, no sé si lo puedo decir, chimbos. Tranquila, estás en tu casa, puedes Sí, decir lo que quieras. sino que realmente los recursos se inviertan al interior de la propiedad, perdón, al interior de la localidad, ¿sí? O sea, esas son las estrategias que nosotros tenemos que ir. Digamos que lastimosamente, Jorge, y digo afortunadamente, también porque yo entré, como te digo, así como, o sea, al principio me sentí como, ay, Dios mío, y pasé momentos muy duros donde lloré, donde no sabía qué hacer, y digamos que uno se encuentra en un espacio, Jorge, donde hay mucha división, no solamente por temas ideológicos y políticos religiosos, sino también porque obviamente entra un sector nuevo y digamos que entra uno a competir precisamente para que esos recursos pueda en algo, digamos, favorecerlo a uno. Y obviamente, digamos que lo que nosotros siempre buscamos es el fortalecimiento de nuestras comunidades al interior de la localidad. Sí, normalmente buscamos eso y eso es una sana búsqueda. Mas, sin embargo, nos encontramos con algunos tropiezos, como por ejemplo, a raíz de lo que tú estás diciendo, llega un ente nuevo, una organización nueva, nos vienen a quitar territorio, nos vienen a quitar poder y entra el ego del representante de esa entidad a jugar partido. Y por eso pueden truncarse muchos procesos, muchos proyectos que al no ser conocidos por esa persona que por su ego está cerrando la puerta, se Mm. están perjudicando. No Y sé adicional si a eso, sí, sigue. yo de hecho, una de las motivaciones que yo tuve, y lo comento aquí, esto no lo he dicho nunca en ningún espacio, Jorge Enrique, Gracias por darme la primicia. Te escuchamos. una de las razones por las cuales yo quise ser defensora de derechos humanos fue porque me sentí vulnerable. Y aún siendo mujer, digámoslo, con un carácter, pues considero yo que fuerte, porque no cualquier administrador de propiedad horizontal, digamos, se pone en estas situaciones, pero realmente viví un acoso, no solamente psicológico, sino violencia de género al interior de estos espacios de participación. Entonces yo dije, no, caramba, o sea, no solamente quiero que lo vivan en mi comunidad como administradora, cuando soy consejera, cuando soy administradora, sino que vengo a unos espacios, digamos, de participación donde se supone que tú vas a tener un espacio siquiera para mostrar tus necesidades y dialogarlo. Uno dice, oiga, por lo menos las expreso y que queden en un acta y que conste que hay unas necesidades que si sucede algo, por ejemplo, en el caso de una comunidad de una colega mía, que se le estaba viniendo el barranco encima y hubo una luz de tierra, oiga, pero yo le notifiqué a usted, ¿sí? Y ya obviamente entran los órganos del IDIGER y entran un poco, digamos que situaciones porque pues está corriendo en riesgo la vida de las personas, ¿sí? Por lo menos, oiga, eso se comunicó, eso se advirtió. Y digamos que cuando yo me hago defensora de derechos humanos, entiendo que no es solo por mí. O sea, es que estando al interior del CPL me di cuenta que varias compañeras, mujeres, desde su sector también estaban siendo silenciadas, nos quitaban la palabra y aunque la gente cree, Jorge, que en estos espacios hay un matriarcado, porque de pronto somos más mujeres las que estamos participando. O sea, la guerra por una presidencia, por ejemplo, en un CPL, eso es feroz. Yo no tenía ni idea de eso. ¿Sí? Entonces, Sí, eso es cuando yo cruel. entro y que no me dejan hablar, oiga, yo vengo y me sentía frustrada porque yo decía, yo vengo a hablar por mi comunidad que tiene tanta necesidad y vienen y me vulneran, me maltratan, o sea, me sentí terrible al llegar al punto, Jorge Enrique, de tener que denunciarlo
penalmente, porque si no me aguanto más, o sea, ¿sí? Obviamente cuando lo exponemos ante la Junta de Acción Local en una audiencia, porque dentro de nuestras funciones está también rendir informe de nuestra gestión ante la JAL, y La cuando JAL vemos es la Junta intereses Administradora Local. particulares, porque, y yo sé que esto existe en todas las localidades, Jorge Enrique, no hay una que se salve cuando hay intereses particulares y propios de cada sector. Como te digo, yo ingreso como, así como la Virgen María, inocente, ¿sí? Pero pues digamos que la guerra en el buen sentido de la palabra no se genera solamente por ego, sino por una posición, entre comillas, de poder. Pues digo de poder, ¿por qué? Si es que vamos a trabajar es por nuestra comunidad, pero digamos que son cosas a las que uno se tiene que afrontar, Jorge Enrique, y seguir trabajando por su comunidad. Y la luchamos y la guerreamos y logramos sacar ese tema adelante y cambiar, digamos que esa posición de, de poder que tenía esta persona que no dejaba trabajar, no dejaba avanzar. Y logramos hacer un cambio desde nuestra posición, es donde uno ve, Jorge Enrique, que realmente cuando uno se traza metas claras, o sea, sé cuál es mi objetivo y por más, digamos, los altercados bueno, la oposición que hay normalmente, pues yo entro. Esto lo aprendí yo en el proceso, sufriéndolo, llorándolo, como te decía, aprendiendo cuáles eran mis funciones dentro del Consejo de Planeación Local, porque a ti no te capacitan. Y en eso sí le quiero dar gracias a a la alcaldía local que nos capacitó también en temas de participación ciudadana. Oiga, estas personas quieren trabajar, pero vemos que no tienen herramientas, por ejemplo, en temas de contratación pública, en temas digamos, de organización territorial, y nos empiezan a capacitar y adquirir herramientas. Y como lo dices, Jorge, el conocimiento es poder. Muy Y es cierto, lo sí, y señora. eso es lo que yo veo y me sentí muy feliz, Jorge Enrique, en una reunión que por casualidad tuve que ir. Yo fui consejera distrital también 3 años. Yo entregué mi cargo hace un poco más de un año, y tuve que ir a una reunión y los vi que, bueno, hay algunas cositas estancadas, digamos, en temas de reglamento, pero vi que estaban como más organizados, como más enfocados ya en cosas que de pronto a nosotros en nuestro momento, uy, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y es eso, es el trabajo que poco a poco se va dejando y que ya muy seguramente este año, en septiembre, octubre, cuando entren los nuevos consejeros locales de propiedad horizontal, van a tener muchísimas más herramientas porque ya hay un trabajo visible. Bueno, y continuemos entonces, ya tenemos por decirlo de esa manera, el diagnóstico de la comunidad. Se sabe que se necesita, por decir algo, la repavimentación de la Ah, carrera quinta entre la calle segunda y la calle cuarta. Un ejemplo, ¿qué pasos son los que se siguen para que efectivamente el CPL, que como tú me has dicho, perdón, nos has dicho a todos nosotros, es el máximo órgano de participación ciudadana, tenga efectivamente influencia ante la alcaldía local y se puedan direccionar esos recursos? ujú. Mira, hay proyectos que ya están priorizados, como tú lo dijiste hace un rato, y perdón que me desvíe porque pues yo hablo mucho. Sí, ya están No se hay, notó. digamos que sectores en el caso de la malla vial que ya están priorizados. Recordemos que hay algunos cuando son vías principales es de la alcaldía mayor y eso tendremos que entrar a presionar directamente con la alcaldía mayor. Pero cuando son vías que le corresponden a las alcaldías locales que ya están priorizadas, por ejemplo, que ya están designados los rubros, oiga, ya tenemos X millones, toca obviamente desde el CPL en las reuniones empezar a presionar para que se emitan los comunicados formales ante la alcaldía o ante estas entidades para que presionen. Digamos, hay veces el tema de contratación se quedan por temas de pólizas o por temas que, por ejemplo, no sé, sobre todo en pandemia se nos dio que digamos que se subieron los costos. Normalmente, digamos que esto obviamente generan cambios en contratación y es ahí donde nosotros entramos con lupa a hacer seguimiento a esos contratos. Entonces, por ejemplo, para que no estén sobrecosteados o si ya están, por ejemplo, y sucede mucho, que ya están ejecutando la obra, pero se queda a medias. Entonces es cuando la comunidad, pero es que llevan 8 días que no vienen. Bueno, señores alcaldía, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente con movilidad, sí, que ayuden.
pero realmente es estar pendientes de, o sea, primero es conocer si está o no está priorizado y si no está priorizado precisamente dentro de esos proyectos que nosotros hacemos o información que se dan al interior de los presupuestos participativos, solicitar que también haya priorización sobre ciertas, digamos, rutas. Entonces, esto se da mucho, sobre todo, Jorge, en partes donde están barrios no legalmente constituidos donde pueda ser que esté, por ejemplo, la vía La Trocha, llamémoslo así, pero no está formalmente pavimentada. ¿Por qué? Porque pues obviamente ante la alcaldía y que se supone que ese es el trabajo de un alcalde local de conocer o más allá, reconocer su territorio, ¿cierto? Es, oiga, mire, acá existe una vía que si bien el barrio no está legalmente constituido, mire, pero es que estamos teniendo población vulnerable, con enfermedades, bueno, yo qué sé, y es una vía que puede permitir una salida e ingreso fácil de ambulancia, etcétera. Es dar, digamos que el comunicado a esa alcaldía. Eh, existen alcaldías donde, digamos que a nivel local se ve muchísimo más trabajo, uno ve alcaldes más dinámicos que otros, ¿sí? Pero es imposible, Jorge Enrique, que un alcalde, digamos, pueda de pronto conocer el 100% de su territorio y más cuando es cambiante. Entonces, es ahí donde nosotros esperamos que esa comunidad nos dé precisamente esas necesidades. Yo puedo tener un caño, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, no sé, un río, dame una quebrada, bueno, el río Fucha, por ejemplo. Hoy lo tenemos ordenado y mañana hay un asentamiento de población en condición de calle. La situación me cambió de un día para otro. ¿Y Y cómo ahí me se lo genera conozco una yo? inseguridad tremenda, tremenda. Porque la comunidad me lo informa. Y Claro, ese es mantener contacto. Y por eso, dentro de ese decreto local, Jorge Enrique, donde designan todas esas organizaciones, es precisamente tratando de acoger la mayor cantidad de población posible. ¿M? Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien diga, oiga, pero digamos, hablando de temas de habitantes de calle, oiga, pero no hay una organización, pues miremos para la próxima vigencia, solicitemos que se abra un espacio para las organizaciones que trabajan, por ejemplo, con población de calle, ¿sí? Así como sí, así nosotros nos es. hicimos en un momento y se ve la necesidad y se comunicó, pues lo puede haber con otro sector. Bueno, ahí lo que está haciendo falta también es que hablemos de la seguridad. Ya nos estabas mencionando anteriormente que se podía influenciar, por ejemplo, con el tema de los frentes de seguridad. Y seguridad es lo que nos da seguridad Roen, que nos acompaña muy amablemente, permitiéndome, cuando apago la cámara, me estoy tomando un delicioso capuchino. ¿Estás Gracias, bien lo seguro? estoy bien seguro, sí. Y disfrutando este capuchino cuando apago la cámara, porque me da pena con ustedes. Pero en todo caso, disfrutando de los servicios de seguridad Roen que están no solamente en Bogotá, sino también en Cali y otras ciudades importantes, como por ejemplo Chía. En Chía también hay CPL. No, acuérdate que en este momento estamos hablando a nivel distrital, Bogotá, Bogotá, Distrito Perfecto. Capital. Pero muy Entonces, seguramente también habrá una instancia de participación interna en las en los diferentes municipios. correcto, que también van a depender de la alcaldía general y van a estar de la alcaldía local del municipio de Chía en este Ujú. caso, y van a estar aconsejando al alcalde para que se haga un trabajo muy similar al que tú nos acabas de describir. Entonces, tenemos que tener presente que esos órganos de control son los que tenemos que estar vigilando. ¿Vigilando cómo? No, no como lo decía ahorita, con seguridad Roen, sino con nuestra participación, participando y visualizando que los recursos, que los trabajos efectivamente se realicen con los presupuestos asignados, con los plazos, con los plazos, Exacto. con la Ujú. seguridad. Y cuando hablo de seguridad, hablo de pólizas, del interventor y de muchos otros factores que Ujú. dependen de la ejecución de un contrato. En tu experiencia, Sharon, ¿cuál es el factor más dificultoso en la ejecución de un tipo de contrato que se gestione por mediante la priorización?
a través del Consejo de Participar, a través del CPL? Digamos que lo que más nosotros teníamos presente y es precisamente evitar la corrupción, evitar el clientelismo. Digamos que para nadie es desconocido que Colombia es un país corrupto. Lastimosamente, lo digo, Rafael Uribe es una de las localidades con mayor índice de corrupción al interior de su alcaldía, ¿sí? Y nuestro trabajo es precisamente ver de que las empresas o las organizaciones que se postulan o que a los cuales se les asignan estos proyectos, pues cumplan con todos los requerimientos de ley, que no es la fundación que constituye el primo del edil para que le asignen y por debajo de cuerda le den dinero, no. Independientemente quien ejecute el proyecto, que cumpla, sí, pero precisamente evitar que existan esos contratos en los cuales se puedan prestar para corrupción al interior de la localidad. O sea que, mira, sin haber formulado interrogante y ya le estás dando respuesta a Luz Albeniz Guevara, que nos estaba preguntando algo por plataforma. Él literalmente, lo leo tal cual. Él nos está preguntando, o ella, disculpe la Ahora, duda, Jorge, ¿quién para hace las responderle a Luz, veedurías? Por favor. sí, algo que quiero aclarar ahí y Sí. que creo que le sirve a la pregunta que para que tú la leas ahorita. Nosotros como Consejo de Planeación Local tenemos acceso a la información. O sea, la alcaldía no se puede negar a la información, ¿sí? Que incluso, sí, que incluso nos ha tocado en muchas oportunidades irnos por Contraloría, Procuraduría, toca hacerlo porque es que ellos no nos pueden ocultar a nosotros ni contratos, ni documentación, ni información. Cuando a ti te niegan algo, puede ser que digamos que es diferente a la propiedad horizontal, el tema de inspección, bueno, eso no lo vamos a combinar, pero en este tema, como son recursos del Estado, que son públicos, para eso se elige un consejo local donde, pues ya lo dicen ahí, lo dije al principio, somos veedores de esos recursos. Entonces, como Consejo de Planeación Local, porque no es que vaya a echar un pardo y lo pida, no, es el Consejo de Planeación Local. Si lo solicita la alcaldía, está en la obligación de entregar la documentación que se requiere. O sea que yo como ciudadano de a pie puedo solicitarle al Consejo de Planeación Local que intercedan por mí ante la alcaldía para que me entreguen algo de información. Sí, igual hay que tener en cuenta, Jorge, que digamos que no es para que todo el mundo, digamos, esté pidiendo información, para eso somos representantes y las necesidades o las dudas o sugerencias tienen que ser retransmitidas, pues en este caso, para la persona que está liderando, digamos que todos sus procesos de veeduría. ¿Sí? No, entonces que entonces tenemos 10.000 personas pidiendo documentaciones, es que sería un desgaste administrativo muy grande. Para eso se abren los espacios de los encuentros y de los presupuestos para que las personas precisamente puedan entrar a hacer veeduría. Ahora, hay contratos que como si cuando son licitación pública tú las puedes ver tranquilamente en el SECOP. ¿Sí? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cuál es el presupuesto asignado? ¿Quiénes fueron los postulados? ¿A quién se eligió? ¿Cuáles son los plazos de contratación? Eso, digamos que esa es información básica que todos los colombianos podemos mirar a través de esta página que es de contratación, pero ya hay documentaciones, digamos que formal o ya muy detallada, se pide a través del consejo. Muy, muy importante esa información que nos estás dando. Podemos ver la ejecución de la contratación pública a través del SECOP. ¿Cómo ingresamos a esa página? ¿Cómo Pues es? Sigue. pues a través de Google, ¿sí? Ahí está el SECOP 2 y digamos que ahí podemos ver, o por ejemplo, si tú googleas contratos, por ejemplo, en el caso de mi localidad, contratos localidad Rafael Uribe, por ejemplo, y ahí te van a abrir las páginas y ahí pues tú vas a poder mirar. Digamos que digamos que si tú tienes el número del contrato, pues es más fácil buscarlo. Pero cuando no, tú puedes, digamos que nosotros a veces hacíamos la veeduría muy específica de proyectos como de pronto lo que dice Luz, oiga, es que en mi localidad pasó esto y llevaron 6 meses o no lo han terminado. Ah, bueno, entonces venga, revisemos ese contrato. ¿Quién lo tiene? Ah, bueno, el consorcio fulano de tal, ¿sí? Y empezamos a revisar, bueno, alcaldía, se supone que tenía que haber terminado el 1 de enero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha terminado? Respóndanos. Y ahí es donde empieza, obviamente, el CPL a hacer las exigencias.
Y obviamente ahí es cuando los alcaldes locales, cuando no han cumplido con la tarea, se ponen las pilas a trabajar. O, Nosotros, e- Jorge, o el nosotros alcalde mayor tenemos la en caso obligación, tal. nosotros tenemos la obligación en caso de encontrar cualquier anomalía, reportarla ante las IAS, Contraloría, Personería, Procuraduría, todas las IAS. O sea, estamos en la obligación de hacerlo, Me porque o si no imagino, estaríamos omitiendo y estaríamos siendo cómplices de un proceso de X que estemos ahí al interior de la localidad. me Entonces, esa es nuestra imagino, función. me imagino que la IA a la que más tuvieron que recurrir ustedes, bueno, y en general la mayoría de la ciudadanía bogotana, es la policía, por aquello de la inseguridad que tuvo bastante auge durante este periodo de tiempo. Sí, nosotros, por ejemplo, en la localidad de Rafael Uribe, cuando hubo el estallido social, nos quemaron el CAI de San Jorge. Yo para esa época estaba administrando un conjunto por ahí cerca, o sea, del mismo cuadrante de San Jorge, y nos vimos bastante afectados, pues obviamente, por no tener la presencia física de la policía y obviamente, digamos que el tema de seguridad se incrementó, ¿sí? Hay otros, ¿cómo te digo yo? Digamos que otras cosas que pueden generar inseguridad, ¿sí? Asentamientos, por ejemplo, de personas extranjeras o de pronto sectores que se quedan sin iluminación o, por ejemplo, cuando en la estación de Molinos no la cerraron por las obras que se están ejecutando del metro. Dios mío, eso mejor dicho, pasar por ahí era peor que pasar por la L de noche. O sea, cosas que de verdad uno dice, ¿cómo nos va a apoyar la policía en estos procesos? Y la respuesta, Jorge, fue general, casi siempre la misma, y es de que la capacidad operativa de la policía no da para tantas cosas al tiempo. Entonces, es ahí donde nosotros también vemos la importancia de la planificación, porque pues obviamente, digamos que suele pasar que cuando se termina el periodo, un alcalde empiezan a correr con las contrataciones, la firmatón, entonces como que colapsan muchas cosas. Entonces, es precisamente tener presente que esa consejo de planeación local, donde nosotros vamos obviamente a también proponer esa agenda para el cumplimiento de esos contratos y digamos que esas mejoras locales que se esperan con ese presupuesto. Y mira, Sharon, que desde esa óptica, la tarea del Consejo de Planeación es muy importante, porque tratando de resumir un poquito lo que tú nos has dicho y de pronto ampliar otro poco, acá podemos hablar del proceso administrativo. Y dentro de ese proceso administrativo, la función principal la están ejerciendo ustedes, que es la de Sí. planeación. También puede venir la de la organización, pero lo más importante es la veeduría, el control que realizan ustedes en el desarrollo, en la ejecución. Y eso hace parte del proceso administrativo, que es muy importante Ujú. conocerlo dentro de toda la copropiedad y a nivel Claro. de cualquier entidad. Y es que eso es lo que también debemos, digamos que solo revisamos cuando vemos el plan de desarrollo local, qué tan viable es, ¿sí? O puede ser que sea muy irreal, porque yo puedo ser muy futurista y proponer que vamos a, no sé, a contratar, no sé, cosas que de pronto en su momento no puedo ejecutar. Entonces, A traer a obviamente, Shakira para que nos haga un sí, concierto en digamos el que conjunto. es como con ese plan de desarrollo local vamos a mejorar nuestra localidad, la calidad de vida de nuestras personas. Claro, la idea es maximizar los recursos, maximizar el principal recurso, el económico. Ahí es donde está la clave de todas estas tareas que nosotros tenemos que realizar, obviamente contando con la participación de la comunidad. Y yo he escuchado en muchas comunidades que pasan años y años hablando con la alcaldía, tratando de convencerlos, mostrando que hay una vía que necesita la pavimentación y que han transcurrido cualquier 4 o 5 años y efectivamente la alcaldía local no hace absolutamente nada. ¿A qué causas, a qué situaciones podemos asimilar que se pueda deber esta situación?
Mira, yo te hablo desde la experiencia propia. Nuestra localidad fue una de las localidades que tuvo alcalde encargado por mucho tiempo. El uno, el otro, en 2 años tuvimos 3 alcaldes encargados. Eso es como en todo, Jorge Enrique. ¿Quién va a poder trabajar cuando hay, digamos, que un periodo tan corto digamos, no solamente de socializarnos con nuestras necesidades, sino de ejecución? Entonces, es ahí donde nosotros como consejo hacemos el acompañamiento a la alcaldía o a quien quiera que esté el alcalde para esas necesidades. Cuando yo también tengo, por ejemplo, un consejo de planeación local que no está unido, cuando no está siendo coherente con el objetivo para el cual fue nombrado, ¿cierto? Que es obviamente es el tema de la veeduría, del acompañamiento, de la, digamos, deliberación, digamos, o priorización de proyectos. Bueno, cuando yo me salgo de todo el marco para el cual fui yo elegido, obviamente que no va a haber ni poder de gestión ni poder de veeduría. Entonces, en nuestro caso de Rafael Uribe Uribe, pasamos varios añitos ahí como quien dice cojeando porque obviamente pues no teníamos un alcalde formal. Entonces, en el caso de nosotros, entonces llegaba un alcalde, se presentaba, obviamente de ahí con todas las organizaciones, con todas las instancias, podían pasar 2, 3 meses presentando al alcalde, trabaja 6 meses y se va y llega el nuevo y otra vez la presentación. Entonces, digamos que es el desgaste administrativo que puede estar ocurriendo. También puede pasar por desconocimiento de la misma comunidad, Jorge Enrique. Hay un decreto que permítame, ya aquí miro, es el 8 que salió hace muy poco, el 878 del 2023, 10 de febrero, Jorge Enrique, donde la alcaldía obviamente está diciendo digamos que enmarca los lineamientos para, acá dice, sistema distrital de planeación y la creación de planes de desarrollo. Obviamente también está enmarcando cómo va a funcionar de aquí en adelante los CPLs y el tema de la elección. Anteriormente, Jorge Enrique, los CPLs, y fue lo que yo noté, las personas se rotaban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú, Jorge Enrique, estás de propiedad horizontal, estás con tu término de 4 años, tú cumplías tus 4 años como consejero de propiedad horizontal, pero después te hacías elegir otros 4 años, no sé, por organizaciones de comunicación, por ejemplo, sí, medios de prensa. Sí, Y había una permanencia, incluso yo tuve compañeros, eso sí, muy trabajadores con su comunidad, pero de 3, 4 periodos. O sea, yo digo, tampoco dejan rotar las ideas, no dejan fluir, digamos que tampoco, o sea, así como dicen, escoba nueva barre bien, ¿sí? Pero es un proceso desgastante de 4 años que si tú te reeliges, pues le estás quitando la oportunidad a otra persona de también poder trabajar por la comunidad y puede hacer que seamos del mismo grupo. Pero Jorge Enrique no tiene las mismas ideas que tiene Sharon Pardo pero o como vamos a las ver puede una tener cosa, Jairo. Charo. Vamos a ver una cosa, Chairo, Entonces, que si no hay gente que quiera participar en estos procesos y a mí me impiden la reelección o volver a participar en estos mira, precisamente, escenarios. ¿qué es lo que me trae el decreto? Y esto está en el artículo 23, Jorge Enrique, y es donde nos ponen un alto. Qué pena, pero las personas que están en este periodo no se pueden reelegir. Y yo te respondo a tu pregunta. Entonces, ¿qué hicimos durante los últimos 4 años? Porque una de nuestras gestiones como Consejo de Planeación es también, obviamente, eh, digamos, no digo que luchar, porque no tiene que ser como una palabra así, sino tengo que procurar la participación de mi comunidad en los espacios de participación ciudadana de mi localidad, ¿sí? ¿Y eso cómo se Entonces, logra? exacto, y eso es con trabajo, visibilizando ese trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, Sharon Pardo, yo el 24 de enero dejo de ser consejera de planeación local porque el espacio ya lo va a ocupar una nueva compañera, ¿sí? Que es Gisela. Ella va a ocupar ese espacio. Obviamente tenemos que hacer un empalme, tenemos que hacer un proceso, digamos que de, oiga, en esto es lo que hemos estado trabajando, o lo que, pues como ponerla un poquito al tanto y mira que ya va a tener por lo menos algo diferente a lo que yo tuve en su momento y fue conocimiento de qué es por lo menos.
¿sí? Como un apoyo, que cualquier cosa se apoya en uno. Y es eso, Jorge Enrique, es saber que hay espacios de participación ciudadana en los cuales podemos delegar, porque pues obviamente yo no me puedo perpetuar, ni digamos que entonces digamos que lo que tú decías es que no es solamente eh, que no hayan personas, sino simplemente no quieren entregar los cargos. Líderes hay en todo lado, Jorge Enrique. Para donde tú mires pueden haber. Ahora, yo como sé que yo soy un buen líder también, cuando yo delego, cuando yo sé que puede haber alguien después de mí, entonces, si yo me muero, no hay participación de la propiedad horizontal en la localidad. O sea, no, no puede uno pensar de esa manera, sino que los espacios tienen que rotar y eso es algo positivo. Eh, no sé, ¿qué más tengas ahí? ¿Qué opinar? Bueno, pues hay bastante que opinar y mira que tú estás diciendo cosas muy interesantes en este momento y estás hablando casi de un relevo. Tú estás diciendo que ya sabes quién es la persona que te va a reemplazar en ese consejo. La No elegimos, entiendo, nosotros la elegimos como consejo local. Depositamos ese voto de confianza por ella. pero hay una pregunta me comenzó a rondar desde cuando tú nos estabas contando eso. En Bogotá hay localidades como por ejemplo Fontibón, en donde se está eligiendo hasta ahora esa persona, se está realizando esa inscripción de documentos, se está mirando quiénes se postulan, cómo se genera ese entorno, todo ese medio para que haya esa participación. Y las fechas son hasta el próximo 19 de enero. Pues mira, por Entonces, eso te digo, los espacios están abiertos para las comunidades, ¿sí? sí, De los consejos de planeación. Obviamente no quiere decir que sean solamente esas que están en el decreto. Tú puedes, digamos, que tener, no sé, alguna organización, pero precisamente es ahí donde tú tienes que empezar a competir, digámoslo, con las demás, porque yo pueda tener 10 de propiedad horizontal y cada uno pone uno, pero vamos a elegir solo uno. sí, En el caso de nosotros que hicimos en Rafael Uribe, pues tenemos un consejo local que ya hicimos el proceso de elección, que ya hicimos un proceso de votación, pero hay otras organizaciones que no lo manejan de esa forma. Por ejemplo, en el sector indígena, que tú sabes que ellos tienen unas normativas también, digamos que muy acogidas también a la norma y son, mira, de los sectores más juiciosos, es el sector indígena. Son súper organizados. Entonces, ellos solamente no entran como en el proceso como lo hizo el CP, el Consejo Local de Propiedad Horizontal, sino que ellos internamente tienen sus cabildos y tienen, digamos que sus formas de elección y envían un postulado. Hay otros que, por ejemplo, en el sector de ONGs no había sino una sola fundación, pues envió a su representante. Cuando ya hay varios, obviamente tienen que ponerse de acuerdo y emitir uno solo. Entonces, es ahí donde, porque, ¿qué me dice el decreto? Tiene que haber uno de cada uno de propiedad horizontal, uno de indígenas, uno de AP, etcétera, todos los que hay, uno, y obviamente que se sugiere que se envíe no solamente el principal, sino el suplente, porque pues si algo le pasa al principal, pues va a quedar el suplente para evitar perder ese espacio de participación, porque eso nos pasó en los periodos pasados, donde muchos no enviaron digamos que el documento formal y quedaron pues sin ese relevo o ese reemplazo. complicado llegar a perder ese lugar, esa curul, digámoslo así, para hablar un poco más políticamente, perder esa curul dentro de esta organización de participación. Ahora, muchas organizaciones se pierden y no se puede trabajar porque hay abundancia de escasez. No hay representantes de sus entidades, de sus organismos, pero esto se deberá a que hay desconocimiento de parte de la gente o hay más desinterés por parte de la gente en este proceso de participación. Lo que pasa, Jorge Enrique, es que es de lado y lado. También hay gente que, digamos, participó en los procesos y durante, digamos, que ese tiempo, perdón, fue de pronto exiliado, digámoslo de esa forma, o de pronto no fueron tenidas en cuenta sus opiniones o sus propuestas y obviamente pues el desgaste les puede más y digamos que entran ahí como de pronto a decaer un poquito en fuerzas y en ánimo.
Sí, eso es bastante complicado y es un trabajo que es desgastante. En Además, Jorge con- Enrique, porque o sea, es un trabajo que, como te digo, no te están remunerando, no te dan ni siquiera para el transporte. Sí, entonces muchas personas tienen la voluntad, pero dicen, bueno, yo trabajo, pero las reuniones las están programando, por ejemplo, en la tarde, pues yo puedo en la horario noche, laboral. o en la noche salimos muy tarde y si yo soy madre cabeza de hogar, pues mis hijos, entonces es ahí donde dicen, bueno, entonces ¿para qué se postuló? Deje postular a alguien que tenga el tiempo. Pero pues creo que son también espacios en los cuales podemos concertar. Ahora, después de la pandemia, donde todo se trabajó virtual, creo que también nos enseñó y que también podemos trabajar, digamos, no solamente presencial, sino también virtual. Podemos también aprovechar, digamos, que esa posibilidad que nos da la tecnología para poder trabajar por nuestra comunidad. No quiero decir que lo hagamos 100%, pero si vemos que estamos fallando, por ejemplo, y no estamos teniendo el quórum para las sesiones, pues caramba, es algo importante, hagámoslo virtual. ¿Mm? Bueno, regresando un poquito al tema de la propiedad horizontal, la única forma, la única manera, la única vía de tener representación de la propiedad horizontal dentro del CPL es a través de los consejos locales de propiedad horizontal o hay un mecanismo alterno. Pues en este momento solo lo estamos manejando con los consejos locales de propiedad horizontal. Digamos, en el caso de Rafael Uribe, el delegado que aprueban es el que envía el consejo. ¿Cómo se aprueba ese delegado? Nos reunimos internamente y obviamente exponemos, sigamos, yo me quiero postular, yo, oiga, quiero pertenecer, pues obviamente hago la exposición y obviamente entramos a hacer una votación por esa persona que vamos a delegar. Se levanta un acta y se envía a la alcaldía local informándole al alcalde que obviamente Pepito Pérez, por ejemplo, es la persona que hemos designado como representante del Consejo Local de Propiedad Horizontal para esa instancia, para que cubra esa vacante. Anteriormente estábamos hablando que hay como esa ansia, como esa gana de estar continuamente en el CPL. Contrasta con lo que estás diciendo en este momento, que no hay ese interés y que a veces se pierden las vacantes, los cupos y que no mandan al suplente. Entonces queda uno como, Sí, y es la triste realidad, Jorge, porque, o sea, es así, y voy a decir algo bien, por favor, no me vayan a ahorcar, no me vayan a odiar, mis colegas, mis compañeros de CPL, pero lastimosamente muchos los cogen de trampolín para ser edil. ah, Entonces, obviamente, ese es el interés en algunos, no digo que en todos, en algunos, obviamente, para llegar a esta instancia, porque obviamente te da mucha visibilidad de tu comunidad. Sí, o sea, es un lugar donde tú puedes resaltar entre los demás, pero obviamente, pues entras en un proceso de elección, de llevar tus propuestas y digo que no es que esté mal, ¿sí? Pero en otras ocasiones, por ejemplo, veo personas que pertenecen al CPL y, por ejemplo, tienen contratación con la alcaldía local. Entonces, donde uno dice, bueno, son jueces y son parte, ¿qué es lo que está pasando con esto? Entonces, ¿yo cómo le voy a hacer una veeduría a una alcaldía local cuando yo estoy firmando contrato con la alcaldía y vaya a saber cómo llegó allá? ¿Sí? es como clásicamente decimos, eso es yo con yo. Yo con yo, exacto. Y es ahí donde uno dice, bueno, pues tiene derecho a trabajar, y uno dice, bueno, y bueno, y empieza uno a ver ciertas aristas que uno dice, bueno, pues lo respeto, pero no lo comparto. Pero pues es así. Entonces, digamos que no sé en las otras localidades, pero realmente cuando hay un trabajo mancomunado por la comunidad, se ve que hay mucho trabajo. O sea, yo tengo compañeros, por ejemplo, tengo presente a nuestro compañero, el de indígenas, el de las personas en condición de discapacidad, el de adulto mayor. O sea, de verdad que uno dice personas que trabajan mucho, mucho, llevan trabajando años por su comunidad que obviamente uno dice, bueno, si se postulan a ediles, chévere, ¿sí? Que obviamente puedan escalar en esos procesos, pero no debería ser el deber ser de participación al interior del CPL. Interesante, interesante todas estas vicisitudes que se viven al Ujú. interior de este proceso de elección. Pero bueno, otra cosa que es como complicada. ¿Cómo se le llega al ciudadano de a pie
para explicarle todas estas situaciones de manera positiva para que se anime a participar y luego la reacción, como te pasó, de encontrarse con todas estas situaciones de conflicto, digamos. Es complejo, porque eso es como ganar votos para un político. Cuando tú presentas un proyecto y mira, y que vamos, tenemos que votar y tenemos que hacer esto, obviamente hay mucha incredulidad, pero independientemente así no se obtengan muchos votos, hay que hacer el ejercicio, Jorge Enrique. Sí, de que las personas, o sea, nosotros estamos acostumbrados a votar porque desde pequeñitos vemos a nuestros papás, abuelos, familiares votando. Hay familias donde nadie vota porque ninguno de la familia enseñó a votar, pero el gran general vota, ¿cierto? Así vote en blanco, como sea. Es el ejercicio. Otros porque no conocen. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando estábamos, sobre todo, bueno, que los encuentros ciudadanos, la gente, pero ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Entonces, donde uno, esto que estamos haciendo con tu comunidad, Jorge Enrique, es lo que nos toca hacer con nuestras comunidades. ¿Para qué sirve? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio que nos van a dar a nosotros, por ejemplo, en el caso de la propiedad horizontal? Pues sí, no nos van a dar dinero, pero vamos a poder traer de pronto proyectos, ¿sí? Que nos van a proporcionar a nosotros también bienestar. Entonces, es un ejercicio que hay que hacerlo, es duro, no digo que esté completo, pero hay que seguirlo haciendo. Va a llegar el momento donde la propiedad horizontal va a estar tan comprometida que, que nos vamos a sorprender. Y mira, Jorge Enrique, yo quiero recordarte algo en aquella época del año 2018. No solamente hablábamos de visibilización de los consejos locales, ¿cierto? Sí. Sino que queríamos, obviamente, ser más fuertes en temas de la participación política. O sea, y vayamos a ver, oiga, digamos que como propiedad horizontal nosotros no tenemos, no sé, creo que edil, yo no sé cómo habremos quedado, o un consejo, o un senado. O sea, realmente si nosotros queremos también influir, digamos que positivamente en estos procesos, también tenemos que visualizarnos en que tenemos que organizarnos y también llevar nuestros representantes a unas instancias superiores, porque muchas cosas no funcionan o no avanzan, es porque nos quedamos, es que ni siquiera en lo local ahí, en nuestro conjunto, en nuestro edificio. Y nos quejamos, pero no participamos. Ah, no, pues es que para eso sí somos completamente expertos. Queremos que nos traigan absolutamente todo a la mano, que nos den todo bien servido y nosotros no hacer absolutamente nada para que eso que estamos recibiendo efectivamente tenga una duración en el transcurso del tiempo y que el que quiera ir vaya y listo, pero después nos estamos quejando que ese al que lo dejamos ir era una persona corrupta. Hay que decirlo con los calificativos que son. Hay una persona Así es. corrupta que inclusive me acuerdo ahora de una persona que para lograr su curul, su espacio en un consejo local, bueno, toca decir lo que es de propiedad horizontal, llegó y afirmó en su campaña para obtener la votación necesaria para pasar al Consejo Local, que durante su mandato ya estaba diciendo que él iba a ordenar, que él era jefe, iba a mandar que todas las rutas por donde iban las ciclovías se pavimentaran, porque esas ciclovías, esas ciclorrutas, perdón, pasaban por el lado de la propiedad horizontal. Entonces, que eso era trabajo de la propiedad horizontal y que tenían que ser trabajo del Consejo Local de Propiedad Horizontal y por lo tanto ellos podían mandar a que se pavimentaran esas vías. Y obviamente yo sé que eso no era función del Consejo Local, pero sin embargo muchas personas por desconocimiento y como se dice coloquialmente, comieron cuento de esa afirmación y votaron por esa persona. Gran fraude. Y mira, Jorge Enrique, que es el desconocimiento de la misma comunidad. Digamos que no sé de quién hablas, no me interesa saberlo, Tampoco pero, te lo diría. pero mira que entra en parte lo que tú dices, el desconocimiento, pero nosotros también como ciudadanos debemos, o sea, nos debemos.
a la responsabilidad de mirar cuáles son esas políticas locales. O sea, yo sé que si yo puedo pasar una propuesta y puede ser muy chévere, oiga, ¿por qué no pasamos y nos unimos? Por ejemplo, hay cuadras enteras donde somos solo edificios. ¿Cuántos votos puede haber? Bueno, estamos en los presupuestos, vamos a votar para que nos pongan aquí nuestra ciclorruta, por ejemplo, o no la mejoren o lo que sea, o un parque, pero participemos. Pero yo no puedo anticiparme algo que no ha pasado y más cuando desconozco las políticas locales. No sé cuáles son los procesos de participación y de adjudicación de contratación. Entonces, es eso, Jorge Enrique, y siempre lo hemos dicho, desde, mira, si tú miras en temas de propiedad horizontal, todos los problemas se dan por desconocimiento, o de un lado o del otro. Yo he visto esos grupos de WhatsApp o en esos grupos de Facebook donde todo el mundo se cree experto y con todo respeto, una cosa es ser abogado, otra cosa es ser administrador. Y Y muchas cuidado, veces, y muchas cuidado, veces, y cuidado, muchas Charo, porque por veces aquí hay un abogado yo muy ya lo vi, duro. no, es muy bueno, muy bueno, pero es ahí Sí, donde nosotros tenemos, obviamente, Jorge Enrique, que yo es que yo no puedo coger la ley y tejiversarla, como tampoco puedo por desconocimiento ejercer mi función desconociendo que hay una normativa, o sea, eso nosotros tenemos que ir ahí de la mano con la ley, pero siendo realistas, siendo consecuentes con ella, no volteándola a favor de, y eso pasa mucho con los proyectos, por ejemplo, a nivel local, y el politiquero promete hasta que les va rancho al perro, o sea, el politiquero promete de todo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para que esa comunidad conozca esas políticas de participación ciudadana que tenemos a nivel local. bueno, ¿Cómo nos va a pero beneficiar? esa tarea de socializar, de publicar todas estas políticas está en Sí, cabeza del alcalde local. sí. Él Y tendrá su obviamente, comité de comunicaciones. sí, y obviamente, Jorge Enrique, precisamente están esos espacios para que nosotros podamos interactuar. Por ejemplo, en el Consejo Local de Propiedad Horizontal, nuestro presidente es el alcalde o su delegado o representante, ¿sí? Ante el CPL, obviamente digamos que nuestro presidente es un compañero nuestro, electo desde nosotros internamente, pero obviamente nosotros podamos estar citando también al alcalde o, o al ente o a la organización que requiramos para ampliar información. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Sentémonos y miremos qué es lo que está pasando. Eso lo hicimos en muchas Una especie de oportunidades. rendición de cuentas. Exacto, ¿sí? Incluso nosotros hicimos solicitud muchas veces a la Junta de Acción Local precisamente, oiga, señores de la Junta de Acción Local, también qué pasa con ustedes, ojo con esto. Entonces, es un trabajo mancomunado, por eso te digo, es muy similar al del edil, pero sin la remuneración. Obviamente nuestra función es meramente social. Nosotros no tenemos en ese momento un interés político. No nos podemos elegir pretendiendo que ya entonces el alcalde nos va a hacer a nosotros caso. No somos veedores. Si Pero tú encontramos estás una haciendo irregularidad, una política, anomalía, se notifica. Dime. pero tú estás haciendo política en este momento. Claro, Ay, nos Henry. estás contando a todos nosotros, estás socializando, estás Sí, cumpliendo en cierta forma con una tarea que le sí. compete al alcalde, que le compete al edil, como, y como tú lo dices, la gran diferencia es que no hay de aquello. Entonces, si no hay de aquello, vuelve y juega la misma pregunta que te hice algún rato. Sí. Te preguntaba que cuál es el interés que pueden tener X o Y personas en, como se dice coloquialmente, en atornillarse en su membresía al CPL. Eso, como te lo digo, eso depende de cada cual. Yo te hablo desde mi experiencia y lo que yo vi en algunos de mis colegas, compañeros, ¿sí? Pero no en todos. O sea, y digamos que está bien tener aspiraciones, Jorge Enrique. Aquí no quiero sonar odiosa ni pretenciosa, ay, no. Cada quien tiene derecho a tener sus aspiraciones políticas y obviamente mejoramiento de su calidad de vida. Pero yo creo que hay que hacer las cosas, o sea, correctamente, adecuadamente. Y yo no puedo usar, digamos que un espacio tan importante como esos solamente para trampolín de una aspiración o digamos que un ideal propio. Yo llego al CPL es para trabajar por mi comunidad y para que esos presupuestos y esa inversión se cumpla, para que inviertan en lo que es.
Yo tengo otros espacios en mi comunidad, reuniones comunitarias, de, no sé, territorio, o sea, caminar mi comunidad para cumplir mi objetivo, pero el CPL es de veeduría. ¿M? Veeduría, trabajo duro. Acompañamientos, planificación, obviamente, como te digo, somos, mira, el CPL lastimosamente muchas personas no lo conocen, pero es muy bonito. O sea, realmente nuestro trabajo es muy chévere y es conocer nuestra localidad a profundidad, las necesidades no solamente de mi comunidad, sino la de los demás sectores. Y cómo yo empiezo a ver la transversalidad de todos esos en la propia horizontal. O digas que si están hablando, por ejemplo, de un tema de comerciantes, si yo tengo comunidad comercial o mixta en mi localidad de propia horizontal, ¿cómo también nos va a afectar? ¿Sí? Si hay problemas de movilidad, vamos hablando, Rafael Uribe va por toda la Caracas para arriba. Si pasa algo en Transmilenio, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en nuestra movilidad? Las madres cabezas de hogar, los papás que salen prácticamente 3 4 de la mañana a trabajar y el trancón de la calle de la 40 Sur dura 2 horas, ¿a qué horas van a llegar a su casa en las noches? Cosas como esas, Jorge Enrique, que es donde yo digo, no podemos desaprovechar estos espacios para temas particulares y personales. Bueno, ya estoy viendo también otra posible similitud que puede ser diferencia. Los ediles también hacen veeduría, Ujú, control. exacto. La, la gran diferencia se reduce única y exclusivamente al factor económico entonces, la asignación, la mensualidad que están devengando ellos. Y que además ellos tienen el factor, como yo te decía, el factor político. O sea, ellos también se ven a una comunidad que los elige. Y ellos sí tienen promesas de campaña. ¿M? Pues en mi caso yo no me reelegí con promesas. Yo pues voy a trabajar por mi sector y lo que se pueda hacer, porque yo tampoco, no sé a lo que voy. Cuando yo al CPL, yo dije, bueno, yo allá voy a representarlos y iré a aprender. Bueno, pero desde ya te cuento una cosa. Voto por ti para edilesa del Rafael Uribe Uribe. Sí, porque un esfuerzo como el que se está haciendo, como el que ya hiciste y que tienes la experiencia, serviría para que entres esta vez con más peso, con más autoridad y sobre todo con algo de ¿Y por remuneración, qué no un poquito más allá, no? Porque me quedaría como edil cuando pueda hacer algo distrital. como por ejemplo ser la alcaldesa de Bogotá. Mira, la propiedad horizontal, y acá hay muchas personas que nos están escuchando y que tienen tantas capacidades que nos estamos quedando en los politiqueros de siempre. Entonces, aquí la invitación es a que nos capacitemos en temas de participación, en temas de administración pública, porque eso es algo que sí o sí hay que hacerlo. Gracias a Dios, yo amo el estudio y ahí tengo mis titulaciones, pero hay que seguir aprendiendo. Esto es constante, Jorge Enrique. Y yo no puedo pretender cambiar una ciudad si no estoy aportando tampoco algo para mí misma, que es lo mínimo, es conocer en qué voy a trabajar, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis limitaciones, si realmente el alcance que yo le quiero dar, digamos, a esa propiedad horizontal desde el sector, por ejemplo, hablando de política, desde el sector política, hasta dónde quiero llegar. Vimos la problemática que tuvimos, Jorge Enrique. De hecho, yo no volví a ser invitada a las mesas temáticas de las reformas a la ley 675. Desconozco por qué. Así ya, me sacaron, pero es eso, es seguir trabajando independientemente, desde la posición en la que estemos, podemos apoyar. Entonces, es unirnos. Yo siempre lo he dicho, la propiedad horizontal es un poquito desunida, está llena de odios y de rencores y no. Más allá de eso, tenemos que unirnos porque obviamente en algún momento nos vamos a encontrar. Yo hoy te conozco, Jorge Enrique, porque inicié un proceso de consejos locales. Si no, no te hubiera conocido. De pronto te hubiera conocido ya siendo el caballero de la PH, pero conocí primero a Jorge Enrique y así mismo pueden haber muchas personas que yo tenga acá, en este espacio que nos estén escuchando, pero que muy posiblemente en un futuro podamos estar convergiendo en otros espacios y porque yo me voy a ganar una enemistad, por ejemplo, con el doctor Esteban Gómez que nos ve desde Medellín. Algún día nos Algo. tendremos que ir a ver y si podemos trabajar por nuestra copropiedad, por nuestra comunidad, chévere.
porque No, yo me voy a quedar enemigos por esto. y te doy la primicia, digámoslo así. Al doctor Esteban Gómez, fijo, lo vamos a tener presencialmente en Bogotá el próximo 14 de febrero. Y les cuento más adelantico el resto de la noticia. Ya ahí se están llevando ustedes parte de la primicia, así que, Sharon, por favor, ve planillándote desde ya para estar en horas de la mañana sin ningún compromiso y poder no solamente escuchar al doctor Esteban Gómez, sino estrechar la mano de él, lo cual no se da todos 14 de los días. febrero, nos dices. Sí, señora, 14 de febrero en horas de la mañana. Ah, bueno, aquí ya está, mejor dicho, agendado, lo voy a agendar inmediatamente allá aquí en mi celular. Y Sí, bueno, porque hay bastantes clases, hay bastantes conocimientos que él y otros profesionales nos van a dar en esta clase que nosotros necesitamos en propiedad horizontal y que tú, como lo hemos venido hablando anteriormente, vas a continuar en ese proceso de capacitación, porque independientemente que vayas a continuar en tu carrera política que ya iniciaste, eh, no. vas a seguir capacitándote, conociendo más, porque en el conocimiento está la clave del poder. Y tú has manejado hasta el momento, hasta donde yo me he dado cuenta, de buena forma ese poder que has tenido. Ahora cuéntanos, por favor, ya casi para finalizar, ¿cuáles han sido esos grandes obstáculos? Ya nos han mencionado algunos, el ego, el desconocimiento. ¿Qué otros obstáculos has encontrado en la gestión que has realizado como miembro del CPL? Bueno, pues digamos que también hablaría entrar un poquito del tiempo, obviamente por mis obligaciones de mamá, de administradora, tú sabes que nosotros normalmente trabajamos horario de noche, ¿sí? Los Sí, residentes les gusta que los atiendan de noche, entonces eso fue en su momento alguna dificultad, obviamente el traslado, si yo trabajo en el norte y tengo que desplazarme, digamos que esa es como una de las cosas que también fue como limitante, obviamente. El ser nueva en un sector, en un espacio nuevo, pues generó siempre un poquito como de, al principio, de malestar. Pero obviamente el trabajo de uno, Jorge Enrique, y la forma de ser de uno tiene que ser igual en todo lado. Yo no puedo variar mi forma de ser si estoy contigo, si estoy con mi novio, con mi mamá o con mis hijos. O sea, uno tiene que procurar ser quien es en la posición en la que esté. Entonces creo que de pronto esos egos que de pronto se manejaban en su momento y que obviamente para mí fueron al principio duros porque es un espacio duro pero muy chévere. Digamos que cuando ya tú obviamente conoces a tus compañeros, te socializas de qué es el CPL, cuál es ese trabajo que tú tienes que hacer, obviamente ya ahí tú como que tus cargas se liberan un poco. ¿No? Y bueno, obviamente, Charo. y obviamente el tema de, digamos que, de que la comunidad, yo creo que lo más difícil ha sido eso, que la comunidad entienda que esos espacios son para ellos. Creo que el convencer un poco a la comunidad y sobre todo en la propiedad horizontal, que somos tan escépticos ya de tantas cosas, creo que ha sido uno de los grandes retos dentro de estos 4 años que ya tengo con, bueno, el CPL son 3, nosotros nos tocó 3, pero son realmente 4 años de trabajo duros que hemos hecho pues por la propiedad horizontal en la localidad. Bueno, Charo, ya tú nos contabas anteriormente que para la localidad de Rafael Uribe Uribe ya está cerrado todo el proceso para elección, postulación, elección, nombramiento y posesión del CPL, de los nuevos, de las nuevas personas que van a conformar el Sí. CPL. Hay, Pero hay digamos que, localidades, sí, dime. hay localidades en las cuales todavía están inmersas en ese proceso, como por ejemplo la localidad de Fontibón, en donde efectivamente el proceso se cierra el próximo 19 de enero. Me gustaría que tú, por favor, invitaras a esas personas que aún tienen la oportunidad de participar en este proceso de participación, valga la posible redundancia, para que se involucren en todo este proceso, que es un proceso de beneficio para toda la comunidad y de crecimiento para la sociedad. Sí, y digamos que para precisamente las personas que estén interesadas en participar de el máximo órgano de participación de las localidades,
busquemos el acuerdo, perdón, el acuerdo no, acá lo tengo, espérate. Sí, el acuerdo 878 del 2023 del Consejo de Bogotá. ¿Lo puedes En ese, compartir? sí, ya lo comparto. En ese acuerdo, Jorge Enrique, no solamente están las disposiciones de cómo van a ser precisamente, digamos, la convocatoria, sino también nos están hablando, digamos que unas generalidades de los consejos de planeación, también están hablando de las instancias, por ejemplo, como el CTPT, ¿sí? Y obviamente que va vinculado con estos procesos. Entonces, miremos, por favor, el acuerdo, ahí están las disposiciones, están las instancias en las cuales se están requiriendo precisamente, digamos que estos delegados, miremos internamente en la localidad, puede hacer que ya hayan elecciones, por ejemplo, de no sé, por ejemplo, de padres de familia o el sector, digamos, de las ONGs, que puede ser que ya hayan algún designado, entonces tendrían que entrar a revisarlo. ¿No? ¿Me Pero, recuerdas, por favor, cuál es el número del acuerdo? 878. ay, yo lo mandé, discúlpame porque se lo mandé, ay, espérate, porque aquí lo mandé solo a una persona, ¿cómo mató aquí a todos? Espérate. No, 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 no. Dame el número completo Acuerdo del acuerdo. 878 es que lo mandé, pero creo que lo envió a una sola persona, no sé Listo, cómo, listo. Acuerdo 878 de. de 2023. Emitido Perfecto. por el Consejo, por el Consejo de Bogotá, eso lo pueden encontrar, obviamente están todos los, digamos que todo el proceso, y obviamente ustedes pueden ahí identificar rápidamente los sectores, porque puede ser que en este momento hayan personas que no solamente están interesadas en el tema de propiedad horizontal, puede ser que estén interesados en pertenecer a otro de las organizaciones, entonces mi sugerencia es que revisen, pueden ir o dirigirse directamente hasta la alcaldía local en el área de la Secretaría de Planeación Distrital, pueden pedir esa información. Y O si obviamente no, participemos, si estamos en propiedad horizontal y queremos participar de propiedad horizontal, puede ser que ya, digamos, se haya elegido, pero algo que quiero también, digamos, que la gente tenga presente, Jorge, es que más o menos para las fechas o sea, después de mitad de año, julio, agosto, septiembre, son las nuevas elecciones, perdón, son las nuevas elecciones de los consejos locales de propiedad horizontal. Este año nuevamente cambian los consejos, si digamos que ya el delegado del CPL quedó y tendrá su vigencia de 4 años, pero de que puedan obviamente también pertenecer a estos consejos locales y que hagan ese ejercicio, es muy bonito, es muy chévere, y yo sé que van a surgir nuevas propuestas, van a surgir nuevos espacios obviamente de participación y que estemos obviamente pendientes para poder organizarnos desde la propiedad horizontal. Qué bueno que nosotros sigamos siendo referentes, Jorge, como ciudad, como capital de Colombia, para que en otras ciudades, en otros municipios también se instauren estos consejos locales y podamos no solamente apoyar a nuestra comunidad, sino también la gestión de las alcaldías locales. Nosotros somos órgano consultivo al interior de la alcaldía local en temas de propiedad horizontal. Entonces, atiendan la invitación y infórmense y ya participen. bueno, y una pregunta ya cerrando con broche de oro. Bueno, esa parte de ser un organismo, un cuerpo consultivo para la alcaldía, ¿qué tanto se cumple? Porque me llega a la memoria aquella expresión que hacía referencia a un consejo, que eran los convidados de piedra. Al principio es duro porque ni la alcaldía sabía que existíamos. Emiten un acuerdo local y no se acuerdan. Pero sí, es el ejercicio, es, oiga, aquí estamos. Yo muchas veces hice el ejercicio cuando cambiaban el asesor jurídico, mucho gusto, Charon Pardo, consejera local de propiedad horizontal, igual, y yo me iba con mi carnecito ahí, mi chaqueta, porque obviamente tenemos que mostrarnos y bueno, y cuándo nos vamos a reunir, y gracias a Dios hemos tenido apoyo de funcionarios al interior de la alcaldía que nos han apoyado en eso. Ay, por ahí hay un grupo de consejo local y obviamente ganar esos espacios es interesante. En algunas localidades se mueve muy bien.
En el caso de Rafael Uribe, espero que sigamos trabajando y sigamos fortaleciendo. En algún momento abrieron una oficina digamos, de planeación, porque eso lo hizo el CPL, y se abrió el espacio, pero realmente quedó ahí como quietico precisamente porque faltó participación interna de nosotros como Consejo de Propiedad Horizontal y obviamente las vicisitudes y digamos que lo que yo te hablaba de los tiempos, muchas veces yo digo, bueno, pues la comunidad sabe que existimos, pero ya ir a dedicarnos a un espacio es complicado porque obviamente es dinero, es tiempo que estamos invirtiendo, pero las solicitudes y requerimientos que llegaron por lo pronto a mí como consejera local lo pude llevar, como te decía, en el tema del la luz o otros, digamos que temas sobre todo en manejos de basuras y de movilidad, se llevaron a los consejos, se llevaron a las reuniones del consejo. Bueno, Sharon, haciendo un paréntesis, le voy a Mm. pedir al doctor Esteban Gómez que nos hable si, por ejemplo, ese tema de la recolección de las basuras y todo ese tema que nosotros manejamos acá en Bogotá requiere de la mediación, de la acción de un consejo de participación, de planeación, perdón, un consejo de planeación local, o si eso es algo característico de la cultura paisa que se puede vivir en Medellín. Con el saludo de buenas noches y bienvenida, doctor Esteban, tiene usted la palabra. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Sharon, ¿cómo te va? Buenas noches, Esteban. Un placer saludarte. Igualmente para mí. Bueno, primero, Jorge, pues, eh, a ver, existe una gran diferencia que es muy tangible en el contexto de la propia horizontal entre Bogotá y Medellín, digámoslo así, o entre Cundinamarca y Antioquia. Sabemos que por densidad, pues Bogotá tiene más de, ya está llegando al 80.0 y algo por ciento de construcción en propiedad horizontal, ¿cierto? Por un lado. La conurbanización, que es esa ya no diferenciación entre, ¿recuerdas hace como 15 años más o menos cuál era la diferencia que había entre Bogotá y Soacha? Que había siempre La distancia digámoslo, física digámoslo como decimos aquí en Antioquia, unas mangas hermosas, un césped, un prado, muchas veces. Ya no, sí, sí, ya no se diferencia. Ya hay una calle que se confunden. Eso sucede mucho en las grandes urbes. Sin embargo, la organización y la cultura de propiedad horizontal que hay en Bogotá es latente y es pero muy loable, ¿cierto? Y es muy importante, cosa que no pasa aquí lamentablemente en Antioquia. Esos consejos de planeación local que derivan en sí en esos consejos locales de propiedad horizontal no tienen la relevancia que yo quisiera, por ejemplo, que tuvieran aquí en Antioquia o que se trabajara acá. Mientras territorialmente Bogotá está dividido en localidades, acá tenemos comunas, pero no, aquí la propiedad horizontal todavía yo digo que está creciendo. Ya no está en pañales, pero ya está creciendo, ya está llegando a su adolescencia, digámoslo así, época que duele mucho. Ese tipo de decir, bueno, ya Sharon la veo ya muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido, la veo ya de edil. Y esa carrera que dijiste ahorita, pues ya se le pinta, pues ya tienes, sus redes sociales ya hablan por sí solas, porque ya tiene habla. cara, tiene cara. No, tiene digamos que tiene todas las características de la persona que es líder, ella es una Gracias. lideresa nata. Fuera de eso, lo que hace administrativamente, pues ya la ha llevado a donde está, ya tiene reconocimiento. Eh, yo creo que ahí ya el trabajo por la comunidad ya pasa de lo local, digámoslo así, lo pequeño en sus copropiedades, y ahí ya está pasando a lo distrital. Hay un camino que todavía por recorrer, pero lo va a llegar. ¿Te acuerdas, Jorge, que hablábamos el año pasado? Tú me hacías la pregunta que si yo estaba de acuerdo con que se hiciera política en la propiedad horizontal. Y recuerda que yo te dije, no, la propiedad horizontal no se debe utilizar para hacer política, pero igual el hombre, desde que habla, es político. Y lo dijo Aristóteles, ¿cierto? Sí. Somos animales políticos. Pero el trabajo por la comunidad permite que ese camino, ese procedimiento, ese camino es como la vía férrea para que Sharon esté llegando por allá por esos lares dentro de muy poco. Ojalá no se olvide de uno, ¿cierto?
por esos lados. Cuando Me preocupa sobremanera es de pronto ir a atravesarme en el camino de esa locomotora. no, ya nos lleva ahí. Ah, bueno, Lo que me preguntaste, acá, por ejemplo, no manejamos eso de servicio de multiusuarios, de la manera como ustedes allá lo manejan, que requiere, obviamente, una planeación desde el CPL. Obviamente tiene que tocarse. Y sé que los han tocado, he estado en conversaciones con los consejos locales del Consejo Local de Usaquén. El año pasado estuve con alguien, en contacto con alguien de allá y hablábamos precisamente de eso. Esa manera esa vía de participación que se convierte, que en esencia es el CPL, ¿cierto? Y que a su vez, pues genera también esa participación ciudadana desde la propiedad horizontal en los consejos locales de propiedad horizontal tienen que tener la relevancia en toda Colombia y ojalá llegar aquí a Medellín, ojalá tuviéramos esa oportunidad de que se pudiera planificar a nivel de comuna acá, lo que es localidades allá, para llegar a obtener lo que ustedes tan organizadamente tienen allá en la ciudad capital. doctor, me imagino que usted tiene residencia acá en Bogotá, amigos, familiares relacionados acá en la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Sí, Perfecto, entonces desde ya invitémoslo, invitemos a todos ellos para que cuando Sharon oficialice su lanzamiento en el sector de la política, votemos por ella. pero ¿en cuál localidad es que está, Sharon? ¿Negativa? ¿En cuál es que es? En Rafael Rafael Uribe, Uribe. Ah, el Rafael Uribe. Ah, bueno, por esos lados sí no tengo, pero sí tengo conocidos. La claro, propiedad horizontal nos permite tener mucho contacto con el tejido social. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Qué bueno, ¿por qué no? Que desde cada uno cada ejercicio de cada uno de ustedes, y como administradores, vean más allá del cerramiento de sus conjuntos residenciales. Ujú. Sí, lo Así. hablábamos hace muy poco en otro grupo y en un conversatorio que hice el año pasado con la comunidad de Gran Granada, hablábamos de eso, que no se trata de que yo administro y administro del cerramiento para adentro. Sí, está bien, gerencias comunidades, eres la gerente de comunidades y Sharon habla muy bien de eso, métele todo lo que tiene conocimiento ya de derechos humanos y demás, pero eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que ir más allá, porque es que tenemos temas tan sencillos como el tema de la seguridad. Y bueno, hablemoslo en Bogotá y en Medellín, el tema de la seguridad afuera, ¿sí? El solo hecho de decir que hay personas que no tienen la posibilidad de sacar a sus mascotas, hacer sus necesidades a una zona de mascotas interna, sino que tienen que atravesar la calle, llegar a unos parques, que en Bogotá hay bastantes, que me dicen de la inseguridad, que se ven abocados a sacar sus mascoticas a las 5 de la mañana o a las 9 de la noche. La inseguridad es latente. Entonces, esos trabajos que hacen estos administradores, así como Sharon y como otros que conozco, que van más allá y que llegan a esos consejos y llegan a tener una vocería en esos CPLs, yo creo que es un trabajo que se tiene que emular, no solo en las localidades de Bogotá, sino en cada uno de los barrios, juntas de acción comunal, comunidades y, ¿por qué no?, en las comunas de ciudades como Medellín. caramba, Sharon, después de esta breve clase que hemos recibido, ¿qué más te queda por decir? ¿Solamente que sí o que sí? Que sí. Ah, no, mentiras. No, primero pues obviamente agradeciéndote a ti, Jorge Enrique, porque me gusta el espacio que abres porque, digamos, nos permite a los invitados expresarnos de una forma clara, eh, podríamos decirlo que sin algún tipo de censura y de temas que normalmente en otros lados no se habla, como por ejemplo en el tema de la participación ciudadana y la participación política de la propia horizontal. ¿Qué me queda por decir? Que hay todavía mucho camino por recorrer, hay mucho conocimiento que aún debemos adquirir. Esto es digamos que un crecimiento que debe ser constante. Como lo dijo el doctor, no debe quedar dentro de la propiedad horizontal. Creo que la propiedad horizontal, si bien de rejas para adentro tenemos muchos reglamentos, muchas normas, muchas sanciones, etcétera, creo que aportamos a nuestra comunidad tanto valor como lo podemos nosotros, digamos, como administradores en algún momento aportar a nuestra comunidad. ¿Y por qué te lo pongo en ese caso?
aportamos no solamente en tema de seguridad, muchísimo, que es que el hecho de que llegue una copropiedad a un sector no solamente embellece el sector, sino también genera movilidad de comercio, lo que hablábamos del transporte. Digamos que la economía circundante en una propiedad horizontal es grandísima, ¿sí? Y tenemos que como administradores ver también que las decisiones que muchas veces tomamos internamente pueden afectar a nuestro vecino, como por ejemplo lo que decía el doctor, si yo como administradora y digamos que en una asamblea se toma la decisión de que los perritos no tienen un espacio y les toca sacarlos al parque de frente, pero tenemos poca visibilidad, inseguridad, consumo de drogas, de todo, pues es que las decisiones que yo estoy permitiendo me van a afectar no solamente a los residentes, sino a mis vecinos. O sea, yo tengo que también ser solidario con mi vecino, con el de la Junta de Acción Comunal, con el del chancel de la esquina, como el que vende la carne, etcétera. Porque eso sí, créanme que los problemas que se viven al interior de la propiedad horizontal, los primeros en conocerlos son los vecinos, porque esos salen a hablarlo y a divulgarlo. Entonces, qué bonito que así como divulgamos los problemas, también divulguemos las cosas positivas. Oiga, ¿por qué no hacemos actividades donde vinculemos a nuestros vecinos más cercanos? Bueno, divulguemos las cosas positivas. Y te ¿Mm? tengo una buena noticia. Tú estás dentro de los 6 del doctor Gómez. Él sabe a ¿Cuál? qué me refiero. Se está formando un grupo y estás dentro de Yo los 6 del doctor me Gómez. meten en un combo y no sé, pero bueno, para adelante, porque para atrás no ¿Aceptas? están. ¿Aceptas? Pues yo sé la calidad de personas que son ustedes, entonces me arriesgo, sin saber qué es, me arriesgo. Tranquila que es algo Oye, muy ya, bueno. Desde que sea ella ya para está, trabajar por la propiedad horizontal, nos ponemos ella el ya dijo overol. que está agendada, ella ya dijo que estaba agendada. Claro. Exactamente. Está agendada dentro de los 6 del doctor Gómez. Qué bueno. Jorge, Señor, permíteme complementar algo que acaba de decir Sharon. por favor. La palabra vecino como concepto se entiende mal. Pensamos que vecino es el que vive enseguida de mi apartamento, o el que colinda conmigo en mi casa, no. Vecinos que vivimos en la misma pueblo, zona, Comunidad. sector, colonia, barrio, ciudad, distrito. Entonces, si nosotros tenemos ese orden de ideas, el vecino, el del 101 es vecino del 102 porque así lo dice un muro medianero, así lo dicen unos planos, ¿cierto? Pero el vecino del conjunto Balcones de la Felicidad uno esa comunidad que vive ahí es vecina de la comunidad Balcones de la Felicidad 2 3 4, ¿cierto? Y todos los que estén circundantes. Entonces, a lo que se apunta es que yo lo dije, les dije ahorita, la administración no solamente se debe quedar del cerramiento hacia adentro, ¿cierto? Sino que hay que ver más allá y velar porque las decisiones que se tomen al interior, desde todos los actores de la propia horizontal, tampoco afecten el exterior o no se dejen afectar por el exterior, ¿cierto? Entonces, entender que hablar de vecinos es también hablar del conjunto del frente, del conjunto diagonal, de los otros que hay. Sabemos que, por ejemplo, en localidades como Gran Granada hay más de 400 conjuntos residenciales. Entonces, imagínense Carlos, solamente allá, si hablamos de Suba, si hablamos de Usaquén, si hablamos de diferentes locales, Rafael Uribe, sí, imagínense cómo habría que pensar. El pensamiento sí tiene que ir más allá del cerramiento. correcto, doctor. El buen administrador no se queda dentro de los 4 muros perimetrales de su copropiedad, de la copropiedad que está administrando, sino que como ya se ha dicho en muchos otros espacios, incluyendo el de Noches de PH, el buen administrador trasciende fronteras. Y por eso es que el llamado a los administradores de propiedad horizontal, por ejemplo, es que ayuden en la conformación de los tan necesarios frentes de seguridad, que son beneficio para la comunidad del conjunto, Balcones de la Felicidad uno, Balcones de la Felicidad 2 y para toda la ciudadela que se llama Balcones de la Felicidad. Todos nos vamos a beneficiar con eso. Sharon, muchísimas gracias por tu participación en la noche de hoy, en este espacio que está de puertas abiertas para ti. No, a ti muchísimas gracias y de verdad me siento muy honrada de poder compartir el espacio, no solamente con las personas que están acá, obviamente contigo, Jorge Enrique, con Esteban, que es un gran abogado,
Y bueno, mi invitación es para que sigamos trabajando por la propiedad horizontal, aprovechemos estos espacios de capacitación y si me lo permites, para que me sigan en mis redes sociales como Charo Pardo PH. Por favor, lanza de una vez tu mención a todas tus redes sociales. ¿Estás en Instagram? Instagram y TikTok como Sharon Pardo PH. Obviamente tengo mi página web, que por allá también vamos a estarla moviendo por estos días. Hay artículos que publicar, cositas que hacer. Entonces, ya saben, Sharon Pardo PH. Perfecto, ya sabemos. Gracias. Instagram, YouTube, Facebook, web. Busquemos TikTok, a TikTok. Charo. Ah, TikTok. TikTok también. Mi comunidad más grande Busquemos. está en TikTok. Ujú. Busquemos a Sharon Pardo PH y sigámosla, porque a través de eso ella nos va a estar informando qué está haciendo por la PH bogotana y especialmente por la de Rafael Uribe Uribe, en donde muy seguramente en una próxima elección para algún cargo público o alguna organización de elección pública de votación popular, ella puede estar representándonos de buena manera en esa oportunidad. Doctor Ya Esteban. Jorge Enrique me lanzó el ruedo. Ay, no. Doctor Esteban, usted también lo encontramos en TikTok. ¿Cómo lo Ah, sí. encontramos? Abogado Gómez PH. Ah, sí, Abogado Gómez PH en TikTok. Los que no tenemos TikTok nos vamos a quedar sin la posibilidad de seguirlo, Por pero ahí no me ven en importa. Instagram Tú que también, en abran Instagram, TikTok. en Facebook, en Instagram y en Facebook estoy como asesoro en PH, asesoro abogado, asesoro en PH. Asesor en PH, abogado. Y yo seguiré pendiente de una clase que me tienen en deuda sobre cómo abrir mi TikTok. Muchísimas gracias a todos ustedes, damas y caballeros. Gracias a ustedes en especial, a Sharon Pardo, a Esteban Gómez, por habernos acompañado en la noche de hoy a todos nosotros. Y la invitación, muy respetuosa, es doble en esta oportunidad. Primero, aún estamos a tiempo de formar parte del CPL de nuestra respectiva localidad. Ejemplo, en Fontibón todavía está abierto ese proceso. No sé en otras localidades, pero me atrevo a decir que en Kennedy todavía estaríamos en ese proceso. Entonces, por favor, aprovechemos, formemos parte de esa colectividad que nos va a representar en esos procesos que son importantes para mejorar no solamente mi buen vivir, sino el de mi familia y el de mi vecino, lo cual ya fue anteriormente explicado por el doctor Esteban Gómez. Y segunda invitación o segundo anuncio parroquial final, por favor, no dejen de acompañar a Jorge Enrique H. la próxima semana en Noches de PH, en donde estaremos hablando de otro tema de suma importancia para la propiedad horizontal en general. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Un abrazo a través de la distancia y feliz noche para todos ustedes. Dios les bendiga.